Pues como he dicho, buenos días y bienvenidos al primer encuentro del sector de la bicicleta de este año. Mi nombre es Jesús Freire, soy secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, AMBE, y seré el moderador de la mesa de hoy, que abordará las principales expectativas y tendencias del sector de la bicicleta en 2022. Los encuentros del sector de la bicicleta son una iniciativa de AMBE para ofrecer un espacio abierto de debate e intercambio de ideas a toda la industria, así como al resto de agentes sociales y económicos que ven en nosotros a uno de los sectores más dinámicos y de mayor proyección de la economía española. Bueno, desde AMBE queremos en primer lugar agradecer a nuestros asociados y aliados su apoyo para conseguir que la voz de la bicicleta llegue a todas partes, pero en especial hoy nos gustaría, por supuesto, agradecer a todos los que os habéis unido a este evento, más de 300 inscritos y, por supuesto, a nuestros panelistas que tenemos hoy aquí y a los que daré paso en un minuto, porque realmente habéis venido a escucharles a ellos y no a mí. Bueno, los 2 últimos años han sido de vértigo, ¿no? Para el sector de la bicicleta, bueno, y personalmente, ¿no? También para todos nosotros, ¿no? Dadas las condiciones y lo que hemos vivido, ¿no? Con la pandemia. Pero especialmente en el sector ha sido de vértigo porque hemos visto un incremento nunca antes visto, ¿no? De la demanda, el aumento de la facturación, buenísimos datos de empleo y ventas récord en todas las categorías. Por destacar, por ejemplo, accesorios textil, por supuesto en bicicletas y también en componentes. También ha sido 2 años de retos en cuestiones claves, ¿no? Como el abastecimiento, la logística y también de enormes oportunidades. Y creo que las noticias más positivas, sin duda, es que según los informes que hay disponibles, las últimas informaciones que se han publicado, se estima que casi 1 millón nuevo de ciclistas, ¿no? Se han sumado, ¿no? a esta gran afición por la bicicleta que tenemos en España. Eso significa más y más ciclistas en las calles y carreteras de toda España. También hemos visto, en términos de oportunidades, la irrupción de la bicicleta eléctrica, la ciclologística en las ciudades y el aumento de la producción nacional, así como el fomento de políticas públicas para promover el uso de la bicicleta en la ciudad como medio de transporte. Pero bueno, ¿qué podemos esperar del año que tenemos ante nosotros, ¿no? Y qué es el objetivo, ¿no? de la mesa redonda que tenemos hoy. Bueno, para abordar las expectativas y tendencias en el sector de la bicicleta en 2022, contamos con un panel excepcional de expertos que paso a presentaros. En primer lugar, y para ofreceros una visión europea, tenemos hoy con nosotros a Manuel Marsilio. Manuel es el director general de CONEBI, de la Confederación de la Industria Ciclista Europea, de la que AMBE es miembro. También contamos con Luis Miguel del Cerro, director de Mountain Bike Pro y Maillot Magazine, que con sus más de 10 años de experiencia en el sector nos podrá aportar su visión desde un medio especializado. Y también para traer un poco una visión desde fuera del sector, tenemos aquí a una experta, Ana Artajo Navarrete. Ella es representante aduanero y quizás nos pueda ayudar para, bueno, dar algunas claves, ¿no? Sobre cuándo y cómo llegará, ¿no? la normalidad, si llega, cómo será la nueva normalidad en la cadena de suministros. También contamos como invitado en la mesa con Xavier Plat de Llorens, CEO y cofundador de Deport Village, con el que abordaremos cuestiones como los cambios de hábitos, ¿no? En la forma de comprar que se ha visto, ¿no? Durante la pandemia principalmente, y queremos, bueno, saber cuáles son las expectativas y tendencias en este área. Y por supuesto también en representación de AMBE y de la industria vamos a tener con nosotros en la mesa a José Luis Pardo. Es el coordinador del grupo de trabajo de formación de AMBE y es el director gerente de Comet, Distribuciones Comerciales. Bueno, os doy la bienvenida a todos los panelistas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, recordarle a todo el público asistente que podéis usar una opción que hay abajo de preguntas y respuestas. Por favor, usar esa opción mejor que el chat, que es la que podemos nosotros controlar para también poder trasladar las preguntas a los panelistas. Y para comenzar, simplemente, bueno, me gustaría plantearos una primera pregunta a todos los participantes en la mesa. Hemos hablado, ¿no? De que los últimos 24 meses han sido una montaña rusa para el sector, ¿no? Gran demanda, crecimiento, retos en materia de abastecimiento y logística. Bueno, ¿cuáles creéis que son las principales expectativas para el sector de la bicicleta en el año 2022? Y si destacaríais alguna tendencia. Tenéis la palabra. Venga, ¿quién se me animo yo? Venga.
Por ser prensa, más que nada. Bueno, pues nada, oye, lo primero, Jesús, gracias por invitar a un medio especializado a un encuentro de este tipo. Y bueno, a ver, lo primero es sobre las tendencias que han venido en el último, bueno, lo que ha pasado en los últimos 2 años y lo que probablemente pase en los siguientes años. Hay que decir que hay mucha gente que está asociando lo que está ocurriendo exclusivamente al COVID, pero hay muchas de estas tendencias que ya venían de antes, creo que venían ya de antes, ¿no? Temas como cambio climático, movilidad o electrificación ya eran titulares y motores de cambio en el mundo de la bici mucho antes de que llegara la pandemia. Lo que ha ocurrido, como en otros muchos sectores, es que la pandemia ha acelerado esas tendencias, ha hecho que cosas que estaban viniendo de repente estén ya aquí. Y eso también explica algunos de los problemas que un sector como el de la bici se está encontrando, porque cosas que estaban previstas de repente han aparecido en la puerta y no siempre con la preparación adecuada bueno, con la previsión adecuada. En cuanto a un poco, ya que estamos en un encuentro del sector, pues lo primero un poco tal vez la tendencia que va a seguir es la reestructuración de todo lo que es el sector. El sector de la bici está teniendo cambios profundísimos en los últimos años que ahora se acelerarán, como por ejemplo pues desde el cambio de distribuidores a oficinas propias en algunos países, la absorción o por ejemplo la unión de distintas tiendas, incluso la compra de redes de tiendas por parte de redes de concesionarios de coches y motos, que es algo que a lo mejor no vimos venir, pero que está ahí. La creación o la potenciación de grandes grupos alrededor del mundo de la bici. Hace poco hemos tenido pues, desde la compra de Canyon hasta la última compra por parte del grupo Acel por parte de un fondo de inversión. Es decir, hay un montón de movimientos que se están acelerando y que yo creo que van a seguir también. En el caso de la venta online, pues bueno, pues ¿quién nos iba a decir que en 2022, bueno, seguramente algunos ya lo tenía claro, pero que Specialized la semana pasada pues confirmó que iba a vender online a través de su web. Es decir, hay una serie de cambios que yo creo que van a seguir. Para mí también hay un cambio muy importante y este sí que yo creo que es un cambio que tiene que ver mucho con la pandemia, que es la producción en la Unión Europea. El hecho de traernos producción a la Unión Europea que tiene una importancia normal, o sea, quiero decir, una importancia clara, que es la de generar puestos de trabajo, pero para mí es una oportunidad para el sector porque tener puestos de trabajo en la Unión Europea es también es una posibilidad para influir a nivel político. Tú hablabas antes de que los políticos pues les cuesta llevar las cosas al papel. Bueno, les cuesta llevarlas al papel hasta que hay temas económicos por medio, puestos de trabajo, los grandes titulares que a la administración le hacen moverse. Y yo creo que la producción en la Unión Europea, en ese sentido, es una ventaja que vais a tener o que vamos a tener todos a la hora de negociar con las administraciones. Esto lo hemos visto en otras industrias, como cuando una industria quiere pedir o está en peligro, saca a pasear los puestos de trabajo. Bueno, pues nosotros vamos a tener esa posibilidad. Luego hay una parte para mí muy importante, que yo sí que la he percibido mucho como medio, y es que la industria se enfrenta a un reto que es que por primera vez tenemos un público que casi no conocemos. Hace unos años teníamos un público que era el ciclista, y el ciclista lo teníamos tipificado, teníamos un concepto persona bastante definido. Y esto sí que es verdad que con la llegada de la pandemia de repente nos encontramos con un montón de gente que realmente no estoy convencido de que conozcamos. Ya nos pasó con las e-bikes. Las bicicletas eléctricas estaban trayendo a gente distinta, a gente nueva. Gente, por un lado, seguramente sin lo que entendemos como una cultura ciclista, pero también sin prejuicios en ese sentido. Y ahora con el tema COVID, pues también se ha acelerado. Y es auténticamente un reto porque vienen sin ideas preconcebidas, pero también creo que vienen con unas necesidades de servicios y no sé, con un nivel de exigencia distinto, a veces incluso mayor, porque vienen con referencias de otros sectores. Entonces, bueno, pues hay cosas a lo mejor que exigen más o que quieren el mismo nivel de servicio que obtienen o experiencia que tienen en otros sectores. Y eso también va ligado con otra parte que también creo que tiene que ver con esto, y es que, por ejemplo, por primera vez la industria de la bici se está viendo influenciada o tiene que ser sensible a valores y debates que hay en la sociedad. Mi percepción a nivel histórico de la bici es que la bici siempre ha vivido, no una burbuja, pero bueno, nunca le ha afectado realmente muchos de los debates que estaban ocurriendo en la sociedad porque no era una necesidad. Pero ahora vemos cómo la industria se preocupa por elementos como el ecopackaging, sostenibilidad, diversidad, por ejemplo.
ahora vemos catálogos en los que de repente pues, aparece gente de otras razas que hasta ahora no aparecía. Es decir, hay una serie de preocupaciones que la industria o que el sector, incluso los medios, tenemos que asumir. Los medios incluso también nos hemos visto por primera vez en nuestra historia hablando, entre comillas, de política, porque por los equipos, por cuestiones de igualdad, cosas que hasta ahora, bueno, pues no estaban muy ahí. Y ahora, sin embargo, son, digamos que esta sociedad en la que hay un montón de causas imbricadas en el debate público, pues también llega a la bici. Y es un reto porque ya hemos visto en otras industrias cómo se ha patinado en la gestión de esos mensajes, a veces por frenada y a veces por aceleración. Entonces también tiene una parte del reto. Y bueno, luego por terminar, que no me quiero alargar aún más, como prensa especializada a nivel de tecnología, pues hombre, pues para nosotros es muy interesante lo que estamos viendo, cómo el gravel sigue creciendo. También la evolución del XT, que a veces, por ejemplo, en España pues tenía esa fricción con el gravel y cómo son dos disciplinas que a nivel tecnológico se están separando. Y luego, por ejemplo, para mí otra de las grandes novedades en tendencias tecnológicas en 2022 va a ser cómo las e-bikes no solo se afianzan como segmento, sino que además están ya creando subsegmentos dentro de las e-bikes. Y, por ejemplo, seguramente en 2022 y 2023 veremos cómo ya se separa definitivamente la tendencia entre e-bikes canónicas, como entendemos la e-bike, y las e-bikes ligeras, que ahora son minoritarias, pero que seguramente van a empezar a surgir y que van a ser también un poco ese punto o ese nexo entre lo que la gente considera un e-bike y una bicicleta normal. Yo creo que eso va a ser muy interesante y hay que estar muy atentos a las novedades que van a surgir. Sobre también a nivel de tecnología, hay una parte indirecta que tiene que ver con todo lo anterior y es que, y luego supongo que hablaremos de esto, es que el incremento que ha habido en los precios en los últimos 2 años, creo que va a hacer que haya una primera generación de ciclistas, al menos de mi edad, ¿no? De los de 40, que igual vamos a tener que hacer un pequeño downgrade de nuestras expectativas y eso también va a poner en valor muchas tecnologías y muchos componentes y muchas bicis que, bueno, que en un país como el nuestro, un mercado como el nuestro, que es muy común, por ejemplo, en Italia, Portugal o Francia, pues de repente vamos a descubrir que hay otras gamas que también nos ofrecen cosas muy positivas y a la vez también la industria y nosotros como medio pues también tendremos que lidiar con esa gente pues que también se siente, se cabrea cuando va a la tienda y se da cuenta de que si quiere una bici igual que la que tenía que se compró hace 6 años, pues o sube exponencialmente su presupuesto o va a tener que hacer, ya os digo, ese pequeño downgrade. En cierto modo, yo veo la parte complicada de esa situación, pero también veo la parte de oportunidad. Y nada más, y ya me callo, porque si no me puedo estar aquí una hora. Gracias, Luis, muchas gracias. Me dejas felicitar a Luis por la fantástica introducción, ¿eh? Sí, porque estoy absolutamente de acuerdo contigo. Desde dentro del sector, cuando hablamos cuáles son las expectativas para el 2022, tendemos muchísimo a simplificar la cosa. Es decir, ¿va a crecer o va a decrecer el mercado? O sea, es súper típico en las discusiones. Pero tú has puesto un marco de discusión mucho más profundo, de mucho más calado y que yo identifico desde 2 puntos. Estando 100% de acuerdo contigo con que habían tendencias previas que ya veíamos, lo que pasa es que el ritmo era desesperadamente lento, el COVID ha acelerado, eso está clarísimo. Y de toda la exposición que has puesto en muy buen orden, yo la he intentado esquematizar un poco más, porque hay una cosa que son consecuencias y otra cosa que son motores, ¿vale? El motor del cambio es el consumidor. El motor del cambio es el consumidor, lo fue durante la pandemia y lo está siendo ahora, ¿no? Entonces tú has hablado, se atraen nuevos consumidores, es verdad, antes. Luego tiene esas consecuencias que tú has indicado también como punto de reflexión, es decir, conocemos al consumidor sí o no, ya no es el mismo que era antes, ahora es mucho más diverso. Los catálogos son diferentes, ¿no? O sea, aparecen personas que antes no aparecían, el tono, el mensaje es diferente, la técnica a lo mejor ahora empieza a desaparecer un poco más y se habla de emocionalidad en la comunicación de las marcas. Cuando hablo de las marcas no solo de bicicletas, porque cuando hablamos del sector de la bicicleta, los accesorios, el textil, los componentes, hay muchísimos. Entonces, en la parte que te comentaba o que os comentaba,
que yo la pongo en la parte del motor es el consumidor. Los consumidores somos los que hemos decidido ir en bicicleta. Y luego lo demás son consecuencias. Lo demás son consecuencias y adaptabilidad. Una es el hecho de que somos un sector súper atractivo desde el punto de vista de los inversores. Evidentemente, has mencionado dos movimientos recientes muy importantes de un nivel financiero muy alto, el de Canyon y el de Axel Group, que me toca un poquito directo, y está ahí. El hecho de que el sector del automóvil se sienta atraído y acelerado para entrar dentro del sector de la bicicleta, obviamente, también es un indicador que no necesita dar muchas más explicaciones. El hecho de que en publicidad de muchos diversos sectores aparezca siempre una bicicleta, te está dando también un indicador. Y evidentemente esto también aparece como una palanca económica, ¿no? Es decir, tú has mencionado el tema de los puestos de trabajo. Yo anoche me pude acostar leyendo un informe del equivalente al Ministerio de Industria en Francia, en el que muy extensamente explica la oportunidad que supone que solamente el 20% de las bicicletas que se venden en Francia son producidas en Francia, ¿no? Es decir, que aquí hay una oportunidad, nos estamos perdiendo parte de generación de empleo que podemos estar teniendo. Dicho todo esto, ¿cómo va a ser el 22? Pues de cambios, indudablemente de cambios. Fíjate, con todo lo que has puesto, Luis, cómo tenemos que coger todo y ver cómo concuerda, ¿no? Es un Tetris complicado, pero seguro que si somos rápidos y dispuestos a cambiar, lo vamos a manejar bien. Gracias, José Luis. ¿Quién se anima? Manuel, estás en silencio. Manuel está con ganas, ¿eh? Bueno, Sí. intentaré, pero bueno, antes de todo, muchas gracias por la invitación, halagado y encantado de estar aquí con todos vosotros. Y tengo que decir que es un placer escucharos y también muy difícil responder. ¿Por qué? Porque habéis dicho muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y me he apuntado unas cuantas cosas aquí en mis papeles. Y pues estoy de acuerdo con Luis y con José Luis. Me he apuntado diferentes cosas. Por ejemplo, la pandemia no ha cambiado la mentalidad, ha empujado una mentalidad desde un punto de vista de uso e industrial que ya podíamos ver antes de la pandemia. Claro, con un desarrollo y una velocidad diferente. Estoy de acuerdo contigo, José Luis, y la pandemia ha empujado con mucha rapidez y mucha fuerza. El segundo punto que me ha encantado es esto, la producción en Europa. Efectivamente, esto es un cambio súper importante desde muchos puntos de vista. Y es verdad que nosotros lo estamos como Conevi, junto a los asociados nacionales, estamos utilizando este tema desde un punto de vista político. Porque está claro que si, por ejemplo, pensamos a otro sector como el automotive, siempre ha utilizado y siempre va a utilizar la carta de los empleos y de las consecuencias positivas a nivel de empleo para pedir fondos europeos y legislación, normativas, reglamentos europeos favorables a su industria. Nosotros tenemos una historia muy bonita y lo que vemos y hacemos un tracking cada año es que la industria está creciendo cada año, año después año, a nivel de personas empleadas. Pues sí, luego creo que trataremos los temas un poco más específicos de los reglamentos en Europa y a nivel nacional. Pues claro que, por ejemplo, si hablamos de e-bike, el 80% de e-bike vendidas en Europa están producidas en Europa. Pues la tendencia no es solo 4,5 millones de e-bike vendidas en Europa 2020, que es increíble. Es también el porcentaje, la cantidad de e-bikes producidas en Europa. Y vamos a ver en el futuro que esto seguirá aún más fuerte. Pues claro, hay una conexión muy fuerte entre enseñar, no es inventarse, es enseñar que la industria está creciendo desde muchos puntos de vista y el hecho de que necesitamos promover el utilizo de la bicicleta también desde un punto de vista de legislaciones y de políticas favorables a los ciclistas y a la industria de la bici. Y otra cosa, me gustó mucho la consideración sobre motor y consecuencia.
Pues sí, es verdad. Tenemos algunas cosas que son motor del cambio y otras que son un poco consecuencia. Me gustaría añadir una cosa, pues sí, es verdad que los consumidores son la fuente de este motor, son la energía de este motor, pero otra vez, repitiendo un poco mi discurso de antes, también el marco legislativo europeo. Os doy un ejemplo muy, muy claro. Ahora tú puedes como consumidor ir a una tienda y comprarte una e-bike a 25 kilómetros horarios, 250 watts, sin hacer nada más que comprarla y utilizarla. Si quieres, te compras un seguro. Si quieres, te compras un casco. Y lo que sea. Pues ahora esto pasa y sucede porque tenemos este tipo de clasificación legal que llega desde un punto de vista europeo. Si las e-bike en el futuro, y tenemos un gran riesgo, desafortunadamente, de que el e-bike de ese tipo llegue a ser un ciclomotor, significaría casco obligatorio, casco moto obligatorio, significaría registración, significaría no más libre circulación como una bicicleta y significaría también un seguro de vehículo a motor. Ahora, creo que no sea difícil entender o ver al futuro, y si este es el marco legislativo que llega de Europa y no del nivel nacional, pues de 4,5 millones de e-bikes que hemos visto en 2020, yo creo que no vamos a tener los 10-11 millones de e-bikes que prevemos en 2025 vendidas en Europa. Y una última cosa, pues yo me acuerdo hace 1 año y medio, más o menos, los medios, los periodistas, las empresas me preguntaban, ¿es que estamos viendo o vamos a tener una burbuja que estalla o vamos a ver un cambio estructural del mercado? Y yo en ese momento le dije, yo creo que este es un cambio estructural, no es una burbuja que va a estallar. Y después de 1 año y medio, quiero repetir esto con aún más fuerza. Es un cambio estructural. Y tenemos más informaciones que hace 1 año y medio. Y no quiero entrar demasiado en detalles, pero me gustaría argumentar esta confianza en este cambio estructural con 3 elementos, 3 niveles. Pues primero es el nivel de uso de la bicicleta. Vemos que a nivel de commuting a la ciudad tenemos más personas a nivel europeo que utilizan la bicicleta como elemento para desplazarse. Vemos una tendencia siempre a nivel de uso de la bicicleta en el segmento deportivo y turismo, que está creciendo. Y el tercero es el utilizo de la bicicleta desde un punto de vista también de business, pues es las cargo bike y la ciclologística. Primer nivel, utilizo de la bicicleta. El segundo nivel es el nivel de atracción política del ecosistema de la bicicleta. Puestos de trabajos, consecuencias positivas desde un punto de vista medioambiental, de la salud, económico. Pues la política está utilizando el ecosistema de la bicicleta para convencer, tenemos que estar muy realistas en esto, sus ciudadanos a votarles con una narrativa, con una historia diferente, mucho más sostenible. Y el tercer nivel es el nivel de inversiones de la industria. Habéis mencionado unos ejemplos de la industria y las inversiones de otros sectores en la industria de la bici. Pues son 3 niveles que nos dan una confirmación y una confianza tan grande que este es un cambio estructural. Claro, digo como última cosa, si el cuadro normativo europeo y legislativo europeo seguirá siendo favorable al mundo de la bici y la industria de la bici. Ahora me callo. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Si me perdonas, quiero hacer un apunte a lo que comentáis del tema del marco legislativo, porque es habitual en el mundo de la bici, tanto por parte de los consumidores, incluso a veces nosotros en prensa, también la industria, que vamos pensando en la evolución del sector, en la evolución de la bici, y muchas veces no nos acordamos de que vamos evolucionando, pero a la vez en paralelo hay ese marco legislativo que afecta desde los criterios de movilidad habituales,
como yo lo sufrí en su momento, el tema del acceso a los caminos. Es decir, si nos olvidamos de que hay que presionar a nivel político, si nos olvidamos de que generalmente puede haber una espada de Damocles legislativa, como pasa en el caso de las e-bikes, o estamos felices y contentos desarrollando las e-bikes en el campo o el mountain bike en general, pero nos olvidamos de que hay zonas de España y de Europa y de otros muchos países en los que también hay una espada de Damocles sobre el acceso a senderos y caminos, pues mal vamos. Es decir, ahí está muy bien y creo que hay que reconocer el valor de ese trabajo que se hace intentando, bueno, pues que esas espadas que apuntan y esos riesgos, que también pasan en otras industrias, o sea, que no es solo el tema de la bici, por esto ha pasado, o incluso por comparar, siempre tendemos a compararnos con la moto y con los coches. Ellos también lo han vivido y lo han sufrido, lo que pasa es que bueno, uno lo han manejado con mejor habilidad que otros, ¿no? Pero bueno, solo reconocer, entre otras cosas, reconocer vuestro trabajo en ese sentido. Gracias, Luis. Ana, bueno, Sí. como puedes ver, aquí todos especialistas en el sector de la bicicleta, vienen del mundo de la bici y tú vienes a aportar una visión un poco desde fuera, pero como una experta, ¿no? En temas de aduanas, abastecimiento. Bueno, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, lo primero, muchas gracias, Jesús, y gracias a Ambe por invitarme. Justo iba a decir que me iba a animar yo para sacaros un poco otro punto de vista, ¿no? Desde fuera del sector. Bueno, pues en tema de logística internacional, las previsiones a medio plazo para el transporte marítimo mundial señalan una estabilidad de la situación actual, que no es la mejor, pero bueno, con una a lo mejor posible bajada de los fletes para el segundo semestre de este año. En cuanto a la disponibilidad de espacio, que esto es en los barcos, ¿no? Que esto es un gran problema para todas las industrias, pero bueno, para vuestro sector en particular. Me temo que tampoco tendremos grandes cambios y los problemas actuales de espacio y ampliación de los tiempos de tránsito persistirán, siendo clave un buen planning anticipado de la carga, ¿no? Para poder cargar y poder tener un buen stock aquí en España. Creo que con todo esto que he dicho os voy a animar al tema de producir en Europa y me voy a quedar sin trabajo, pero bueno, esto es lo que viene por ahora y me temo que no tengo mejores noticias. Bueno, Ana, parece ser que la nueva normalidad es la situación que tenemos, se permanece, ¿no? Pero bueno, también con el tema de la producción en Europa, yo creo que siempre hablo es como la tarta. Cuanto más grande es la tarta, siempre habrá para todos. Cuanta más Vale, gente bueno, vaya pues en bici en acordaros de mí. España, se producirá mucho en Europa, pero seguro que también necesitaremos bicicletas y componentes y accesorios de fuera. Muchas gracias, Ana. Bueno, Xavier, ¿quedas tú? Bueno, soy el último, ¿no? Con lo cual poco me queda añadir. He ido escuchando pues, las opiniones y todo, ¿no? No, simplemente incidir en dos cosas, más desde el punto de vista de donde me toca a mí, ¿no? Desde el punto de vista de venta y de relación directa con el cliente, ¿no? Bueno, es sabido por todos, ¿no? Que el mundo de la bicicleta pues, ha tenido un boom espectacular, ¿no? Una tendencia alcista desde hace varios años, pues confirmada pues, a efectos del 2020-2021, pues por efectos de COVID y que llegamos a una situación, ¿no? Durante probablemente pues un par de inviernos, ¿no? Invierno, primer semestre 2021 y una buena parte del 2020, donde pocas cosas había más que hacer que básicamente que ir en bicicleta o ir a andar o estar al aire libre, ¿no? Estaba todo el tema de ocio nocturno cerrado, todo el tema de restauración cerrada, los viajes pues, en la mayor parte se cancelaron y al final pues la demanda se desvió a actividades del aire libre, actividades individuales, y si vamos acotando pues te vas a parar el mundo de la bicicleta, ¿no? Nosotros lo que vemos en primer lugar, y aunque sí también es verdad que el mundo de la bicicleta pues, bueno, un salto muy importante, ahora el 2022 será un año de resaca, ¿no? Esto va a ser así. A nivel comercial, pues bueno, todos los fabricantes de bicis, vendedores de bicis, pues así te lo confirmarán, ¿no? Básicamente, pues bueno, porque una cosa cuando crece tanto, luego se estabiliza y sigue subiendo por arriba, ¿no? Ha habido una
una falta de suministro muy importante en este último, muy particularmente en 2021. Ahora empiezan a llegar bicis. Es probable que, como ha ido este cuello de botella tan grande en el suministro, ahora cuando esto se desatasque, se inunde el mercado pues de producto, ¿no? Similar un poco a lo que pasó con los famosos rodilos en 2021, pues probablemente con el mundo de las bicicletas, todos los vendedores, los comerciantes me refiero, han hecho mucha provisión de material que se ha retrasado muchísimo, y cuando llegue puede llegar todo de golpe y inundar el mercado, ¿no? Y ahí dentro del mercado pues hay dos partes muy importantes que se ven muy claramente, ¿no? El que creo que ya lo hemos apuntado antes, ¿no? El que se compró una bicicleta por primera vez, que fueron muchos, nosotros lo hemos vivido. A nivel de negocio, pues hubo mucha gente que entró en el mundo de la bicicleta, pues por lo que decía antes, ¿no? Pues no tenías mucho más que hacer y te compraste una bicicleta de franja, lo que sería entry level, ¿no? De entre 500 y 1000, ¿vale? Ahí pueden pasar dos cosas, ¿no? Que fuera un conato de, oye, me compré una bicicleta, me gusta, pero no sigo yendo en bicicleta, con lo cual se pierdes toda la venta de accesorios y de equipación. O que esta gente que en su día se compró esta bicicleta de 500.000 euros, pues se aficiona al deporte y pase a formar parte pues, del mundo de la bicicleta, ¿no? Quedará un poco ver qué porcentajes caen en un sitio y qué porcentajes caen en otro, y eso será muy interesante, que pueden, bueno, determinará muy directamente pues, lo que es el mercado ciclista pues, a medio plazo en España, de que ya se compran pues, bicis de más nivel, ¿no? Ya sean eléctricas, que es un siguiente paso natural, ya sean pues, mountain bikes o bicis de carretera, pues de 2, 3.000, 4.000 euros para arriba, que sería lo que sería gama media alta, que es donde está una importante parte del grueso del mercado y donde las principales marcas están, ¿no? Hay unas marcas para las bicis de entry level y hay unas marcas pues, para las bicis ya de lo que diríamos de performance, ¿no? Con lo cual quedará ver esto, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es un año que hay que digerir todo este crecimiento y hay que ver pues, si estos nuevos legados al mundo del ciclismo pues, se consolidan como ciclistas o dejan la bici en el garaje hasta la siguiente pandemia, ¿no? O hasta la siguiente ocasión, ¿no? Y luego, por otra parte, que creo que también es muy importante, ya que hablamos de bicicletas, es la migración al canal online, ¿no? Pues sabemos todos, antes lo habéis dicho, ¿no? Incluso Specialized, que es un poco el líder, el que marca tendencia, ¿no? Pero bueno, al final el mundo de la bicicleta ha sido el último en llegar en el mundo del online dentro del mundo del ciclismo, ¿no? Creo que el mercado de todo lo que es textil y accesorios del mundo de la bicicleta pues está con un market share online pues, enorme, ¿no? Pues por la infinidad de catálogo, de precio que podemos ofrecer las online versus una tienda física. El mundo de componente, pues bastante también. Hay mucha gente pues, que se arregla la bici en casa y compra el componente, aunque también ahí tiene un mercado muy grande del mundo de la reparación, de los teleres. Y el gran mercado que se resistía a entrar, al menos en España, o al menos las grandes marcas, era el mundo de las bicicletas, que vemos que es una cosa que progresivamente pues, se irá desencadenando, ¿no? No sabemos si será 100% este 2022, pero sí que es verdad que empezarán bueno, nosotros ya estamos vendiendo bicis también, estamos hablando con todas las grandes marcas y parece ser que el tema está poco a poco pues, cambiando y que las marcas están valorando pues, que el canal online sea un canal más dentro de su canal de distribución, como ha pasado pues, como con todos los productos que hay en el mercado, en el mundo del retail, ¿no? Era una evolución lógica, pero sí que es verdad que ha costado más o que ha tardado más tiempo, ¿no? Y yo creo que será interesante pues, también ver cómo se queda la distribución de las bicicletas con este formato pues, mixto, ¿no? Online puro o de offline puro o omnichannel, ¿no? O sea, compra online recogida en tienda. Vamos a ver esas dos tendencias cómo evoluciona el año. Muy bien, muchísimas gracias, Xavier. De hecho, una de las cuestiones que planteabas es, bueno, tenemos muchos nuevos usuarios de la bicicleta en España y Luis, bueno, tú que como medio especializado también estás en contacto también con
con el cliente final. Si estamos de acuerdo y los datos así lo afirman, que en los últimos 2 años se han incorporado cientos de miles de nuevos aficionados y usuarios de la bicicleta en España, desde el sector, ¿cómo podemos convencerlos, ¿no?, para que se queden y de esa manera contribuir a agrandar el mercado? ¿Y cuáles crees que son las claves para la consolidación del mercado en los próximos años? Bueno, lo primero es entender todos precisamente eso, lo que hablábamos antes, que tenemos un montón de nuevas personas, de nuevos ciclistas, bueno, que no cumplen el paradigma anterior de otras generaciones. Eso nos ha pasado incluso nosotros como medio, que hemos tenido que hacer contenidos, hemos visto que mucha gente nos demandaba contenidos mucho más básicos de lo que nosotros pensábamos, pero es que era necesario para ese nuevo público. En todo caso, así a nivel general, pues hombre, para que la gente se quede, teniendo en cuenta que ha entrado mucha gente y es inevitable que un buen porcentaje de esa gente se vaya simplemente pues porque seguramente pues pueden probar la bici y no gustarles. No todo el mundo somos iguales, pero hay otros elementos que sí que habría que, perdonad, sí que habría que intentar eliminar la fricción que provocan. Por ejemplo, uno de ellos, la falta de stock, también va directamente relacionada con un problema de servicio. Si una persona compra una bici y luego tiene un problema X meses después y para cubrir esa garantía se tardan meses, pues es solo un ejemplo de una mala experiencia que estamos generando y que puede hacer que esa persona desista o cambie de deporte, pues porque bueno, no ha tenido una buena experiencia, ¿no? Ahora que tanto hablamos en marketing de experiencias, pues eso tiene mucho que ver. La parte de los precios, del incremento que ha habido de precios también en el último año y medio, también tiene una cierta influencia. Recordemos que al final la gente ha llegado a la bicicleta, entre otras cosas, porque durante un periodo era lo que se podía hacer, o era de las pocas cosas que se podían hacer y que además molaba hacer. Es decir, dentro de la oferta que teníamos a nivel de confinamiento, era una muy buena oferta. Yo siempre digo que la bicicleta no compite, o sea, las marcas no compiten, bueno, compiten entre ellas, no voy a decir ninguna majadería, compiten entre ellas, pero también el mundo de la bicicleta, sobre todo en el ámbito deportivo, tiene un problema, y es que compite con la PlayStation, compite con Netflix, compite con la paella del domingo con los suegros y con las tapas con los amigos, es decir, compite con el ocio en general. Entonces, creo que puede ser sensible a los precios. O sea, si la bicicleta se convierte en un hobby muy caro, pues ya le toca competir con otros hobbies que también son caros. Es un tema importante. Entonces, para mí el deseo sería que el aumento de precios tenga que ver con la aportación de valor. Es decir, creo que la bici ha tenido un aumento de tecnología brutal que justifica una parte de la parte del aumento de los precios. Es decir, aumento de precios sí, pero ligado a valor. Y espero que todo el aumento de precios que tiene que ver con cuestiones como la logística o como los problemas para traer el producto, que han sido explicados por muchísimas marcas, la problemática que eso supone, pues que se eliminen lo antes posible, porque sí que creo que son un peso sobre el sector. Luego, aparte, creo que es muy importante que no se nos olvide que hay que apoyar los proyectos de infraestructuras ciclistas. Que son los carriles bici, que son esenciales. Estoy viendo que en el chat hay gente que está hablando de movilidad urbana. No va a haber movilidad urbana si no es de arriba hacia abajo. Que si la administración no lo apoya, pero lo apoya no con lo que hablábamos antes, no con mensajes sobre la movilidad, sobre queremos una ciudad más sostenible, etcétera, etcétera. No maltratando la palabra sostenibilidad, sino creando infraestructuras de valor que hagan que los ciclistas se muevan de forma segura por la ciudad. Los parking de bicis. Sin parking de bicis también en España es muy complicado el poder que la gente vaya a su trabajo dejando la bici aparcada, una bici además de determinado nivel en una farola, es complicado también. Y si además tú en un bloque de vecinos tampoco tienes dónde ponerla, pues también es otro problema. Y luego, por ejemplo, nunca debemos olvidar la otra parte de ese apoyo en las infraestructuras que, por ejemplo, en el ámbito deportivo son los centros BTT, que siempre cuando hablamos de apoyo al ciclismo, pues a lo mejor se nos olvida. Los centros BTT han sido el motor o son el motor en España del cambio en lo que es la parte deportiva del mountain bike. Ese tipo de los centros BTT a día de hoy son los que afianzan, hablábamos antes de cómo hacer para que los legisladores nos tengan cariño. Bueno, pues los centros BTT son una parte que ha ocurrido y que muchas comunidades autónomas ha ayudado porque tienen valor, porque tienen servicios y porque la administración ve que son una infraestructura válida que aporta, ya lo digo, valor social y económico. Eso para mí es esenciales. Y luego, también siguiendo con el tema del ciclismo urbano, que ya digo que lo estoy viendo en el chat, a mí no lo he comentado antes en las tendencias, pero es que me da una sensación de que se nos pasa el arroz
con el ciclismo urbano. En la comparación que hay con los otros países en Europa, los proyectos, la actitud y la inversión es demoledora. Y aquí me da la sensación de que o nos ponemos las pilas o las ciudades, el modelo de movilidad va a ser transporte público, coches eléctricos y patinetes. Ese es un poco a día de hoy el modelo. Yo no veo un crecimiento. Yo cuando veo cifras y tal, el ciclismo urbano se ha quedado, era una de nuestras grandes esperanzas y se ha quedado ahí. Entonces, creo que tenemos una última oportunidad que he visto antes que Tony Amat ponía ahí en el chat, que son los fondos, que son los fondos de la Unión Europea. Porque, entre otras cosas, los fondos Next Generation no son fondos para pagar ERTEs, son fondos para cambiar las cosas. Son fondos que lo que pretenden es que hagamos cambios sustanciales. Y un cambio sustancial puede ser la bicicleta. Entonces, hay que aprovechar esa opción, porque si no, ya os digo, tengo una sensación horrorosa de que con el ciclismo urbano, como no utilicemos esta última oportunidad, nos vamos a quedar a medio gas. Muchas gracias, Luis. Bueno, sin duda, el tema del ciclismo urbano en España vemos situaciones muy diferentes, ¿no? Ciudades que realmente han apostado y estamos viendo los resultados. Por tanto, hay aquí una gran parte de compromiso político en inversiones, infraestructuras y sin duda no nos podemos quedar atrás. También podemos, creo que, hablar un poco más adelante sobre el tema del BTT y bueno, y garantizar el acceso. Y esto está muy ligado también a la normativa, ¿no? El acceso a los caminos. Y creo que hay muchísima gente haciendo un trabajo enorme de cara a seguir garantizando el acceso a los caminos. Y sobre los precios, de hecho, porque creo que es uno de los temas de los que más se habla últimamente, quizás Ana nos puede ofrecer un poco también, porque si bien Luis ligabas, ¿no? el incremento de precios sin duda tiene que ir ligado al incremento del valor, ¿no? De la bicicleta eléctrica obviamente tiene un precio medio superior, pero bueno, Ana, ¿cómo ves la situación? Y aprovecho para hacerte esta pregunta respecto a los precios. ¿Cómo han cambiado en los últimos años en la logística? ¿Qué podemos esperar? ¿Se va a normalizar o un poco ya no garantizas que la nueva normalidad es la que es? Bueno, los precios, como bien ha dicho Luis, en tema de logística se han multiplicado, lo que hace que claro, que las bicicletas, parte de eso, sean mucho más caras. Es que los fletes en los 2 últimos años se han multiplicado por 4 fácilmente, ¿vale? Entonces, importar bicicletas es muchísimo más caro de lo que era antes y eso obviamente se tiene que traspasar al consumidor final. Me temo que, como he dicho antes, no se esperan grandes cambios para este año. Sí que se habla de a lo mejor una bajada en el segundo semestre, pero es que esa bajada estamos hablando de unos porcentajes que no nos llevan ni de lejos a lo que ha sido, ¿no? El tema de los precios de la logística. Yo quería, ya aprovecho pues, para entender un poco mejor la situación, ¿no? Quería comentaros un poco cómo se ha dado todo este escenario en el que estamos ahora. Bueno, pues cuando llegó el COVID en marzo del 2020, las fábricas, empresas, puertos tuvieron que cerrar drásticamente de la noche a la mañana, primero en China y luego en todo el mundo. Entonces, esto hizo que las navieras tuvieron que aparcar mucho de sus buques, ¿no? Luego la demanda volvió a crecer rápidamente y las navieras no se pudieron adaptar tan rápidamente como la demanda y por eso subieron una barbaridad los fletes. Había mucha más demanda que oferta de espacio. Durante todo ese año estuvimos esperando que se normalizara la situación, ¿no? Que volviera como era antes, cuando las navieras pues volvieran a darnos esa oferta, ese espacio que antes nos daban, pero claro, vieron un escenario que era súper rentable para ellas. Los importadores estaban pagando estos nuevos precios, entonces se ha mantenido en el tiempo, me temo. Y no vemos eso, pues grandes cambios en el corto plazo ni en el medio. A lo mejor ya en 2023 sí que van a salir nuevos buques al mercado, esperamos que, bueno, pues que haya más oferta de espacio y que eso también haga que baje el precio de los fletes. Muchísimas gracias, Ana. Y aprovechando, bueno, creo que esto ofrece mucha claridad, ¿no? Al sector también para entender, ¿no? Porque las cosas son más complejas de lo que parecen, ¿no? Muchas veces intentamos simplificarlo todo. Sube el precio de la bici por la demanda, bueno, no solo la demanda, hay muchísimos otros aspectos, ¿no? Que afectan a la subida de precio o a la contención de esos precios.
Y otro de los asuntos que se han mencionado, un poco de nuevo, porque creo que es importante el tema del BTT y la normativa. Cuando hablamos de normativa, no sé si a nivel europeo esto es del BTT y el acceso a los caminos realmente parece ser una competencia un poco más local o autonómica, pero sí que, como mencionaba Manuel, hay una serie, ¿no?, de regulaciones europeas que son claves, ¿no?, esenciales para el sector. Y me gustaría preguntarte, me imagino que aparte de retos, también hay oportunidades, ¿no?, en términos normativos. Y me gustaría que destacaras dos retos que tenemos por delante este año 2022 en términos normativos en Bruselas, ¿no?, a nivel europeo, y y por así decirlo, dos oportunidades, ¿no?, a nivel también normativo y político. Pues gracias por la pregunta, Jesús. Sí, tenemos retos, tenemos oportunidades, pero si puedo contestar a un punto tratado por Luis, que es la cuestión de la movilidad urbana. A nivel europeo es verdad que hay aún ciudades que no están invirtiendo en términos de mentalidad y de fondos de moneda en infraestructura ciclable, pero hay otras ciudades como por ejemplo París o Bruselas que históricamente no han sido cerca de la bicicleta, que han invertido mucho y que a nivel político han ganado también. Es el caso de Anne Hidalgo en París, removiendo básicamente los aparcamientos y las rutas para los coches para dedicar de una forma muy tangible y ese espacio a la bici, aparcamientos para la bici, espacio para los bistró, espacio verde, porque en una ciudad tan bonita como París, por ejemplo, claro que al principio es difícil no tener una reacción muy negativa de los motoristas, pero al final lo vemos muy bien. La gente, en cuanto le des las soluciones, la gente ve que la sostenibilidad es el presente y el futuro. Es también el caso de Bruselas, una ciudad donde el nivel de congestión rutera o era en el pasado increíble y súper negativo. La gente se les daban los grandes coches a nivel corporate de empresa y la gente se quedaba mucho tiempo, también horas, en el coche con las calls para ir al despacho. Ahora vemos que hay un desarrollo de infraestructura ciclable o ciclista, no sé cómo decirlo en español, muy fuerte y año tras año lo vemos. Lo vemos en el centro ciudad y las zonas más periféricas. Y lo que vemos como consecuencia, más gente, yo lo veo cada día, más gente que toma la bici urbana. Y sobre todo, en el caso de Bruselas, de e-bike. Vemos muchísimas e-bikes de ciudad. Pues esto es una cosa, que hay ciudades un poco atrás, pero ciudades que están dando, digamos, el ejemplo muy positivo y vemos la respuesta a nivel político, pero también a nivel de consumidores que empiezan a utilizar mucho más la bici de ciudad. Lo que vemos también es, por ejemplo, más y más, el segundo coche es una bici o una e-bike. Vemos que las generaciones un poco más jóvenes no invierten más en un coche. Y claro que la política tiene que seguir con este cambio también de mentalidad y generacional. Haciendo una conexión entre esto y las oportunidades, Jesús, muchas gracias por la cuestión. Es que es una noticia de diciembre del año pasado, pues muy reciente, es que la Comisión Europea, por la primera vez en su historia, en la historia europea, dice al nivel nacional, pues a las regiones y las comunidades y a las ciudades, desde ahora, si queréis pedir fondos europeos para cambiar la cara de vuestras ciudades, tenéis que dar la prioridad a la movilidad sostenible. En primer lugar, a la bicicleta. Pues es la primera vez que vamos a ver esto. Si tú como ciudad quieres invertir y pedir dinero, tienes que hacerlo dando prioridad al desarrollo de infraestructuras ciclables, que estoy de acuerdo, es la infraestructura misma para ir en bicicleta, los carriles, sino también los aparcamientos y pues la seguridad para una persona, sobre todo las personas nuevas que embrazan por la primera vez la bicicleta, de tomar la bicicleta, porque sabemos que uno
de los problemas más grandes es la seguridad. Es la seguridad. Y yo conozco a mucha gente que tenía miedo antes, con menos infraestructuras de comprar una bicicleta. Y ahora, con más infraestructura segura, ya toman más la bicicleta, invierten más dinero en una bicicleta de más calidad. Pues es importante darle la seguridad. Y claro, si las ciudades van a invertir suficiente dinero en esto, vamos a ver un cambio de fase. Pues la Comisión dice esto y es una gran oportunidad. Pues es importante que a nivel nacional os empujáis todos, y yo creo que AMBE está haciendo un trabajo increíble, súper positivo, de empujar las autoridades nacionales a hacer este tipo de pensamiento y de entretener más relaciones a nivel europeo para sacar más fondos europeos para las ciudades. Una oportunidad. Y la otra oportunidad también de diciembre del año pasado es el IVA reducido, que es algo increíble, magnífico. Tuvimos muchos años trabajando a nivel europeo y lo conseguimos. Pues es una reforma general, no solo para las e-bikes, las bicicletas, pero por la primera vez, otra vez, tenemos un cambio importante, que es decir, que a nivel nacional ahora, desde un punto de vista legislativo, es posible pedir el IVA reducido sobre la compra de bicis e e-bikes. Y claro, lo que queremos hacer, luego Jesús, por favor, añade lo que tienes que añadir. Estamos ahora trabajando entre el nivel europeo con el nivel nacional, pues como con EBI, con AMBE, por lo que concierne a España, para que todos los países en Europa tengan el nivel más alto de reducción del IVA sobre la compra de bicis y e-bikes. Y claramente la consecuencia que vamos a ver es una imposición europea, pues significa que cada país tiene la posibilidad de elegir cuándo implementar esta decisión, pero la decisión es una decisión que tiene que imponerse. Pues no habrá la posibilidad desde un punto de vista de reglamentos europeos de decir no podemos hacerlo porque no sé qué. A nivel nacional será una obligación. Vamos a ver cuándo se va a implementar. Esperamos lo más antes posible. Pero es una enorme oportunidad para el sector de la industria bici. Es una enorme posibilidad y oportunidad para los consumidores. Y esto, claro, va a empujar aún más este cambio estructural de que hablamos antes. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, solo añadir con los temas que has tratado, uno de ellos el IVA, que bueno, es una petición histórica, ¿no?, por parte de AMBE y de otras asociaciones nacionales, y también a darte la enhorabuena, ¿no?, por el trabajo en Bruselas, porque al final, de nuevo, han tenido que venir desde arriba, desde Europa, a decirles a los Estados miembros, ¿no?, que bueno, pues que se puede dar este paso que puede ser tan positivo, ¿no?, para el fomento del uso de la bicicleta y, por supuesto, también para todo el sector en su conjunto. En ese sentido, porque muchas veces hay mucha pregunta sobre el IVA, es algo que es opcional. Por ahora, tienen los Estados miembros libertad de implementarlo cuando quieran, pero desde ya estamos trabajando con las administraciones públicas para que este cambio sea lo antes posible. Y además, los asociados de AMBE recibirán en estos días información adicional sobre un evento que vamos a tener en torno al IVA con EBI, con el resto de nuestros colegas europeos. Y hablando también, antes se mencionaba, y creo que hay muchas preguntas en el chat, también en preguntas y respuestas que luego podremos abordar. Has hablado también de movilidad urbana, has hablado de Dani Hidalgo. Bueno, tenemos por aquí a un equivalente español. He visto que Giuseppe Grezzi, el concejal de movilidad de Valencia, está en el chat, ha mencionado, ¿no?, cómo de importante es generar infraestructura ciclista segura para fomentar el uso de la bici. Así que es estupendo también ver que tenemos políticos en activo participando en el encuentro. Y bueno, creo que esa es una de las claves, ¿no?, la movilidad urbana. En este sentido, José Luis, yo sé que tú también eres ciclista urbano. Te quería preguntar, bueno, sabes, como todos sabéis, desde AMBE nosotros publicamos anualmente el informe del sector de la bicicleta, que es un estudio de mercado detallado que reciben todos los asociados de AMBE, pero también hacemos una parte pública en un evento anual.
el informe de 2020 arrojó datos históricos, ¿no? De hecho, una de las categorías de bicicletas que más se incrementó en su número de ventas fueron las urbanas. Muy pronto tendremos también los datos del año 2021 que vamos a publicar en colaboración con Cofidis y lo haremos a inicios de este año. Y quería preguntarte, José Luis, desde el punto de vista de la industria, ¿cómo ves tú el año 2022? Has dicho que va a ser un año de ajuste, pero siempre decías en tu introducción, intentamos simplificarlo, será un año de crecimiento, un año de consolidación para el sector y en cualquier caso, ¿cuáles son las claves, ¿no? Para seguir acercando de alguna manera esa demanda con la oferta necesaria que tenemos que ofrecer como industria? Bueno, sí, Jesús, lo primero es decir que sí, en AMBE se publica un estudio que es el único estudio que existe en el mercado en España sobre datos de venta de bicicletas y accesorios, componentes relacionados con las bicicletas. Este año en AMBE vamos a ser capaces de publicarlo dentro del primer cuatrimestre, con lo cual estamos ganando un poquito de tiempo gracias al esfuerzo de los asociados que están aportando los datos y con los colaboradores y con la ayuda de Cofidis para hacer esto. Creo que será muy interesante poder tener ese dato, que siempre es un dato sobre el pasado, pero que en este 2022, en lo que se refiere al 21, se van a publicar antes. Y sí, es verdad que en el dato del año pasado había un crecimiento del sector urbano de la bicicleta, pero es absolutamente insuficiente. Yo también estaba viendo, porque me salen las pantallas del chat, yo que conozco otros mercados centroeuropeos o de los Países Bajos, allí la cuota de mercado del ciclismo urbano es del 80% y el 20% es el deportivo. Y en los países del sur de Europa es al revés. O sea, en España el mayor porcentaje de mercado está en el ciclismo deportivo y menos en el urbano. O sea, los países del sur de Europa somos subdesarrollados a nivel de ciclismo urbano. Y sí es verdad que yo tengo la suerte de vivir en Barcelona y aprovechar muchísimo las infraestructuras que se han creado y que aquí hay un fomento. Pero siempre es, como he dicho antes, es el consumidor el que lo inicia todo. Luego, a partir de ahí, las políticas y la sociedad puede aprovechar o desaprovechar las oportunidades. Y la tendencia política normalmente cuando hay un cambio es prohibir. O sea, cuando te viene un problema, o sea, nosotros inventamos algo, ¿no? Entonces, la primera reacción política es prohibir. Cuidado, esto no lo tenía controlado, pues no se puede, ¿vale? Esa fase ya la hemos pasado. Esa fase ya afortunadamente la hemos pasado y Manuel mencionaba antes pues, que el sector desde un punto de vista de salud, de ecología, de bienestar, etcétera, es atractivo para los políticos. Entonces yo creo que las administraciones están ahora ya en la fase de fomentar, ¿vale? Y fomentar se tiene que hacer desde la concienciación, desde la infraestructura, desde el apoyo, desde la legislación y desde la formación. ¿Vale? La concienciación, estoy 100% de acuerdo con Luis, ¿vale? Es decir, no me vale solo un montón de carteles de lo bueno y lo saludable y lo genial que hice en bici, si no va luego acompañado de acciones e inversiones reales, ¿no? Pero también es necesario, o sea, poner la bici en el foco y en la visibilidad y exponerlo es fundamental. Luego, las infraestructuras tienen que ser, o sea, en los países donde funciona la movilidad urbana, la infraestructura es infraestructura dedicada y segregada. Es así, o sea, es que no necesitamos inventar la rueda, ya está inventada, es segregada. Por ahí antes en el chat alguien preguntaba cómo veis los carriles bici 30, pues eso es un drama. Es un drama en un doble sentido, porque para el ciclista no es seguro y para los conductores somos un incordio. O sea, estamos poniendo en un contexto a dos conceptos que se estorban el uno al otro. O sea, es que tiene que ser dedicada, infraestructura dedicada. Luis ha mencionado antes también que no es solo carriles bicis, es aparcamiento. Obviamente, son aparcamientos. Nuevamente, yendo o mirándonos en los sitios donde funciona muy bien el ciclismo urbano, está lleno de aparcamientos públicos y privados. ¿Vale? No es solamente que las administraciones tengan que invertir en hacer aparcamientos, sino que, y esto ya hay una legislación, lo que pasa es que no ha hecho demasiado ruido, que los nuevos edificios ya por fin en España van a tener que tener espacios de 2 bicicletas al menos por cada vivienda. ¿Vale? Lo mismo que existía antes con los aparcamientos para coches, pues ahora ya existe también para las bicicletas, aparcamientos. En la parte de fomento,
están evidentemente las subvenciones directas, no solo la reducción del IVA, también están las subvenciones directas a la compra de bicicletas, pero otro tipo de fomento fiscal, ¿no? O sea, creo que está por ahí Carlos Núñez, que siempre decía, oye, pues un descuento en el IRPF para las empresas que den bicicletas a sus empleados, ¿no? O sea, que fomente, es decir, hay muchas maneras de hacer en esa parte. En la parte de la legislación está la parte fundamentalmente de no prohibir. O sea, antes he empezado diciendo aquí, cuando la cagas es cuando prohíbes, es no prohibir, o sea, no prohibir ir por los senderos, no prohibir acceder a Collserola, no prohibir acceder a otros sitios, sino regular la convivencia. Pero insisto, la tendencia inicial siempre es lo prohíbo. No, esto no estaba contemplado, esto no era posible, pues no se puede hacer. No, vamos a ver cómo lo hacemos sin que nadie moleste a nadie. Porque aquí nuevamente estamos en un contexto donde el ciclista puede ser un elemento perturbador para otros tipos de usuarios de esos senderos. Pues vamos a regularlo, o sea, vamos a ser respetuosos entre todos, ¿no? Y finalmente la formación. Antes Jesús, o al principio me introdujo como coordinador del grupo de trabajo de AMBE de formación. Es fundamental, o sea, la formación. Evidentemente en el grupo trabajamos sobre formación técnica de mecánicos, etcétera, que es una necesidad en el mercado, pero la formación desde la base, desde el colegio, de las personas en aprender a ir en bici y respetar al resto de usuarios y de otros usuarios, respetar al ciclista es fundamental. Entonces, si todo esto funciona, ¿vale? Pues esto seguirá creciendo. Si no lo fomentamos, y Luis decía, uy, estamos en riesgo sobre la oportunidad del ciclismo urbano. Sí, ciertamente estamos en riesgo. No de que no sea posible nunca, sino que se retrase una cosa que debería llegar ya, ¿no? Y estamos ahí. Pero la pregunta es cómo va a ir 2022. Lo que pasa es que yo he aprovechado que me has preguntado para decir todo lo que... ¿Vale? ¿Cómo va a ir 2022? Pues depende. O sea, esto era una fiesta, ¿no? O sea, había una fiesta y teníamos previstos 100 invitados, ¿no? Y entonces habíamos comprado bebida y comida para 100 invitados. Y de repente ha pasado algo y han llegado 5.000 y no había comida y bebida para tanto. Entonces empezamos a comprar, ¿no? Y resulta que las fábricas de comida y bebida, algunas estaban cerradas, los barcos que traían la comida y bebida de otro sitio tampoco funcionaban, ¿no? Y entonces teníamos ahí a los invitados como, bueno, me espero un poco, pero quiero comer y beber. Empieza a llegar comida y bebida, ¿no? Empieza a llegar comida y bebida, e incluso ahora mismo estamos ya en algunos casos preocupándonos si hemos comprado demasiada comida y bebida para los invitados, ¿no? Y si los invitados que estaban ahí van a tener la paciencia de esperar a que lleguen esas viandas o no, y cuántos de estos se van a quedar o cuántos nuevos van a venir. ¿Vale? Pues depende del número de invitados, otra vez. O sea, depende de la intensidad del uso de los ciclistas nuevos, depende de la cantidad de nuevos usuarios que seamos capaces de captar, y depende del ratio de permanencia que consigamos de los que empezaron, pues eso, pues porque no tenían otra cosa, o porque, como decíais alguno, pues era lo único que molaba que se podía hacer. ¿Vale? En principio, yo creo que la fiesta es súper divertida, con lo cual espero que no haya muchos invitados que se quieran ir, y al revés, que hayan invitados que venga más gente que quiera venir a la fiesta y que cada vez sea una fiesta más grande. Luego será otra historia cómo nosotros seamos capaces de manejar la intendencia de la comida y la bebida, ¿vale? Pero esto significa que podemos estar creando sobras en algún sitio y faltas en otro. Esto habrá que estar muy atento. Muchísimas gracias, José Luis. Creo que se han mencionado temas clave. De hecho, había una pregunta por ahí que iba a ir al final dirigida para ti sobre el tema de si tenemos un cuello de botella en términos de la disponibilidad de expertos en mecánica de bicicletas y el tema de la formación. Y se han mencionado otros dos aspectos que son esenciales. Uno es las ayudas a la compra de bicicletas y bicicletas eléctricas. De hecho, bueno, estamos quedándonos como el último Estado miembro de la Unión Europea sin tener un sistema estatal de ayudas a la compra de bicicletas eléctricas. Creo que ya se han apuntado Portugal, Francia, Italia, Rumanía, Letonia. Estamos, no sé si me ocurren otros países donde todavía no tengamos un esquema de este tipo, y esperamos poder conseguirlo. Y cuando mencionaban, ¿no?, a Carlos Núñez, ¿no?, y a la apuesta que ha hecho AMBE desde hace varios años, ¿no?, por los incentivos fiscales. Por ejemplo, Ulrich también en el chat mencionaba el caso de Alemania, incentivos fiscales a la hora de ir en bicicleta
al trabajo. De hecho, Manuel Marsilio, que no dice nada, sabes que en Bélgica, tanto él como yo, durante muchos años nos hemos beneficiado como empleados de esos beneficios fiscales por ir en bicicleta al trabajo. Es decir, en mi nómina, durante 8 años aparecía los kilómetros recorridos y los euros que todos los meses, ¿no?, podía recibir por parte de mi empleador. Sería estupendo, ¿no?, poder tener estas políticas en España, y trabajamos con el Ministerio de Hacienda y con otras agencias como el IDAE de cara a que podamos tener estas políticas también implementadas en el país. Hemos hablado de cambio de hábitos durante el periodo de la pandemia, mayor uso de la bicicleta por ocio, deporte, por supuesto también en ciudad, la bicicleta eléctrica, pero uno de los cambios también enormes durante la pandemia que ha afectado a todos los sectores, y ya Xavier, te miro a ti, es un tema del incremento de la venta online, ¿no?, y del boom del e-commerce. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las expectativas que tenéis para el futuro del e-commerce en el sector bike concretamente? ¿Y crees que los cambios que se han producido se van consolidando por parte de los consumidores? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo lo veis también desde Por Village? Bueno, sí, sin lugar a dudas, ¿no? El COVID supuso pues, una aceleración de una tendencia que ya venía desde muchos años, ¿no? Que es la venta por online, ¿no? Se ganaron, no sé, 2, 3 años. Tanto, ya no es esto circunscrito al sector de bike o de Por Village, sino que al sector de la venta online en general, ¿no? Tanto de las compañías de retail offline como de los que somos los pure players, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Todo tiene un aumento muy grande, pues luego tiene un periodo de digestión y muy probablemente pues seguirá creciendo, ¿no? Y este 2022, perdona, es un periodo de digestión, pero bueno, sí que sin duda pues mucha gente de que se acostumbró a comprar por online pues seguirá en este hábito y sí seguirá incrementando, ¿no? Mucho por las ventajas competitivas que esto ofrece, ¿no? Que es entre otras la amplitud de catálogo, ¿no? No hay ninguna tienda en España pues que pueda tener el catálogo que por ejemplo nosotros tenemos, más de 2.000 mallots diferentes, ¿no? Esto no existe, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que en el ámbito offline pues es complementario al nuestro, más enfocado pues probablemente a temas de servicio o de prescripción de la venta, y el ámbito online pues es más para ir a buscar pues la comodidad, el servicio o la profundidad de la especialización de un catálogo que difícilmente se pueda encontrar. Con lo cual las perspectivas en general del ámbito online yo las considero muy buenas, y al mismo tiempo pues del sector de la bici, ¿no? Apuntabais también pues a Luis y entre otros pues el tema de la bici urbana. Esto es así. En los países nórdicos pues la mayor parte del mundo de la venta de bicicleta es de bicicletas de precio bajo y de ámbito urbano. Esto pues es otro de los grandes temas que quedaría por llegar en España y que puede pues aumentar muchísimo el tamaño del mercado, ¿no? Llevamos años, ¿no?, diciéndolo. Ha hecho un pequeño, sobre todo en ciudades grandes, ¿no? Ciudades medianas, ciudades pequeñas, pues difícilmente la gente va a trabajar en bicicleta, como puede pasar en Alemania, ¿no? Solo en grandes urbes, quizás más cosmopolitas, tipo Barcelona, pues sí que se ve un porcentaje, ¿no? Pero es un porcentaje que ya hace años, ¿no?, que está, y no sabemos exactamente pues, por los motivos, que seguramente son varios, pues no acaba de ver una penetración. Y mucha gente que se pasó la bici también durante el COVID, pues ahora ha vuelto a ir a trabajar, ya sea en coche o sea en transporte público, ¿no? Se han recuperado muchos hábitos antiguos, ¿no? Con lo que probablemente pues sí que sería uno de los grandes temas pendientes, pues que puede aumentar mucho el tamaño del mercado, que es la incorporación de lo que sería la bici urbana dentro del mercado de la bicicleta en España, que tiene un share bajísimo comparado con el ámbito de uso deportivo, ¿no? Y también es verdad, España es un país también, ya dentro del ámbito deportivo, mucho más enfocado, con mucha más venta de mountain bike. Nosotros lo vemos en las ventas,
otros países. O sea, la bicicleta de carretera es un deporte que en Europa es mucho más mayoritario que en España. Yo diría que prácticamente España es el único mercado donde la mountain bike es mayoritaria, ¿no? Y esto, pues supongo que es, entre otras cosas, gracias, pues bueno, a la cantidad de bosque y de campo que hay aquí y que por ahora, pues crucemos los dedos, está permitido, salvo un parque natural, pues el acceso a ello, ¿no? Si en algún momento esto se vetara o se limitara, ¿no? Como decíais antes en el tema de la legislación de las bicis eléctricas, pues esto también podría suponer un problema, ¿no? Porque ahora, hoy en día, ya digo, a excepción de algún parque nacional natural, tú puedes acceder en bicicleta a cualquier sitio, ¿no? Incluso en Collserola, que es una montaña pues, al lado de Barcelona, que está súper masificada, pues todavía no hay restricciones y esto permite pues, que el mercado siga teniendo demanda, ¿no? Cuando se complican las cosas, a veces pues es difícil, ¿no? Me pasa un poco en el ámbito de los quads y las motos de cross, que hoy en día pues, han quedado pues, muy residuales, ¿no? Porque la gente, la legislación o las autoridades pues, se han metido ahí muy encima, ¿no? O sea que, bueno, hay riesgos y hay oportunidades, ¿no? No se cambia la legislación en bicis eléctricas y en bicis de montaña y a ver si despega el ámbito de la bici urbana, ¿no? Y en cuanto al canal online, que es el que me toca quizá defender, pues bueno, yo estoy convencido de que esto irá más. O sea, ahora se ha vuelto a regularizar, ¿no? Las tiendas están abiertas, yo creo que muy poca gente pues tiene miedo de ir a una tienda, pues como podía pasar a mediados del año pasado, y siguen coexistiendo y hasta dónde se quedan las cuotas de mercado de cada una, cada otra, ¿no? Yo diría que hoy en día el retail está alrededor del 15-20% de su cuota, tiene su cuota en online y ya veremos hasta dónde llega. Muchísimas gracias, Xavier. Bueno, nos queda poquito tiempo. Hay muchas preguntas las que no podamos responder hoy. También podemos hacerlo vía email después del evento. Pero he recogido al menos 3 de preguntas y respuestas para 3 panelistas diferentes. Hay una por aquí para ti, Manuel, ligada al tampering y qué se está haciendo, ¿no? A nivel europeo. También, si quieres mencionar lo que estamos haciendo en España. Incluso plantea la posibilidad, ¿no, Xavier Serret, de si sería posible incluso plantearse la idea de multas, ¿no? Aunque creo que las multas sí afectan, porque en cuanto haces tampering a una e-bike, deja de ser una e-bike y se convierte en una motocicleta. Por tanto, si te paran, tienes que llevar todo lo que tiene que llevar una motocicleta. Pero si nos puedes contar un poco más sobre el tampering. Sí, pues es un tema... brevemente, porque tenemos poquito tiempo. Sí, muy brevemente, es otro tema fundamental. Y sabes que hace muy poco hicimos una carta europea, una carta donde muchas empresas oficialmente y públicamente dijeron estamos contra el tampering. Y esta es la parte de comunicación que es de verdad muy importante. Es una forma de comunicación hacia el consumidor y hacia las instituciones. Del otro lado, técnicamente y concretamente, estamos trabajando desde un punto de vista de los estándares europeos para que sea mucho más difícil cambiar ilegalmente la velocidad de asistencia máxima de un sistema de e-bike. Pues hay 2 cosas, la comunicación y la parte técnica de estándar. Estamos los dos y claro, pues si hay alguien que quiere participar en estas discusiones, pues no hay ningún problema. Nosotros estamos también trabajando en esto. Otra cosa, la Comisión Europea tiene un foro a donde invita a las autoridades nacionales que tienen competencia desde este punto de vista para averiguar que en el mercado hayan productos que sigan las reglas de seguridad y de competición en el mercado. Y vamos a ser invitados como Conebi para explicar el problema del tampering desde un punto de vista muy específico para que las autoridades nacionales trabajen con nosotros y nosotros con ellas para limitar este problema. En Alemania, por ejemplo, las multas son muy altas. En Francia también, pues si te pillan es un gran riesgo, sin contar el hecho de que si tú como consumidor tienes un sistema de tampering pues ilegalmente modificado y tienes un problema
o causas un problema, pues el seguro no te va a cubrir. Hay muchas implicaciones y es un tema importante. La seguridad primero. Si tenemos una solución a esto, pues el mercado e-bike va a crecer. Si queremos quitar reglamentos y nivel de seguridad, es el principio de la fin por el mundo e-bike. Muchas gracias, Manuel. Javi, perdona, tenemos por aquí otra pregunta para Ana. Brevemente, porque creo que un poco lo has ido abordando, te preguntan si de alguna manera se ha compensado la oferta de espacio con la demanda, pero según entendía, seguíamos básicamente en la misma situación. Sí, sí, Jesús. Pues sí, como he comentado antes, no se ha compensado esa oferta con la demanda, que es lo que se esperaba del mercado, ¿no? Que pasara, como pasa en todos los sectores cuando se quiere hacer negocio, pero al subir tantos los fletes y los importadores estar pagándolos, las navieras no han adaptado esa oferta a la demanda que hay y por eso existen y siguen los problemas de espacio y abastecimiento que hay ahora mismo. Exacto, porque al fin y al cabo hablamos de oferta y demanda de espacio. De alguna manera las navieras parecen ser también un sector que le está yendo bastante bien, porque si no aumentan el espacio, el precio se mantiene alto, me imagino. Exacto, solo hay que ver sus cuentas de resultados. Bueno, pues muchas gracias también por arrojar algo de luz, ¿no? sobre este tema. Y una última pregunta, porque ya nos pasamos del tiempo previsto prácticamente. Javi es del Gurú de la Bici, pero también hay otros participantes que hacen preguntas en este sentido. Sobre el tema de formación, José Luis. Bueno, brevemente, nos pregunta Javi, el Gurú de la Bici, si creemos que el crecimiento del sector está siendo frenado por la falta de personal cualificado, sobre todo de mecánicos. Poco por si nos puedes contar algo más. Hombre, frenado no, pero tremendamente tensionado sí. O sea, las dificultades de encontrar un hueco en un taller para hacer una reparación, da igual del nivel de dificultad, durante los últimos 2 años han sido, hoy siguen siendo, es muy complicado, ¿no? O sea, los talleres están absolutamente a tope. Hay que decir que el nivel profesional de nuestros mecánicos es altísimo. Pero aparte tiene un doble mérito, porque en la gran mayoría de los casos son autodidactas, se han formado buscando fuentes muy diferentes, etc. Entonces, lo que habría es que facilitar a las personas que quieran formarse en una profesión técnica para ejercer un trabajo de mecánico de bicicletas, que cada vez es más complicado, porque la complejidad que añaden las e-bikes a la mecánica de una bicicleta, pues también están ahí, pues habría que ofrecerlo, ¿vale? Hay diversas iniciativas privadas que están funcionando muy bien, ¿no? Y Javi es un ejemplo, pero tenemos otras, tenemos entre los aliados, pues tenemos en Barcelona tenemos a EMET y hay otras muchas, hay algunas universidades que iniciaron y han intentado hacer algo, hay interés también de otras, ¿no? Y en AMBE tenemos este grupo de trabajo justo para eso. Hace 1 año y medio se publicó una noticia que además tuvo bastante repercusión en los medios con el titular "Nace la nueva formación profesional de mecánico de bicicletas", que luego cuando ahondabas en esto no era exactamente así, o sea, no se lanzó un módulo de formación profesional para mecánicos de bicicletas, sino pues se reguló un contenido profesional que podría estar por ahí. Sin duda, si es un mercado que va a crecer, es un mercado que va a generar empleo. Y va a generar empleo en todos los niveles, ¿no? O sea, no solamente en nivel técnico, pero sino a nivel comercial, a nivel de atención, es decir, en muchísimos, ¿no? Y cada vez también es más atractivo pues, el sector del cicloturismo, que lamentablemente ha tenido una pausa aquí por los motivos que tanto repetimos, etcétera. Y hay muchísimas oportunidades de empleo en el mercado alrededor de lo que es el ciclismo y evidentemente la mecánica por su complejidad necesita de un marco formal de formación. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, nos pregunta también por aquí, ya por cerrar, sobre cuántos empleos se está generando en el sector de la bicicleta, ¿no? Y cuáles son las estimaciones. Y bueno, como antes se mencionaba, ¿no? Que todas las industrias lo primero que ponen por delante es el tema del empleo. Creo que en el sector de la bicicleta no tenemos que ser menos. Si hablamos del sector de la bicicleta,
la industria en sí, según el último informe que publicamos junto a Confidis y con nuestro proveedor de datos Sportpanel en 2020, incluso en 2020, que tuvimos 3 meses básicamente de cierre, el sector fue capaz de generar empleo, probablemente uno de los pocos sectores en España, desgraciadamente junto al sanitario, ¿no?, capaces de generar empleo en un año tan complicado, y esperamos que los datos de 2021 sean aún mucho mejores. Hablamos de aproximadamente 25.000 empleos directos solo de la industria. Si a eso le añadimos uno de los mayores aportadores de empleo, de hecho, es el cicloturismo, el potencial que tiene en España, pero todo también los empleos indirectos. Estamos hablando de un sector con un peso específico muy importante y que tenemos que hacer valer. Este es uno de los principales objetivos de AMBE como la voz del sector de la bicicleta en España e interlocutor con las instituciones públicas. Bueno, pues si os parece, para cerrar, quiero de nuevo agradeceros a todos vuestra participación. Creo que ha sido el encuentro con mayor participación de todos los que hemos tenido hasta ahora. Quizás solo se iguala con la publicación del informe del sector de la bicicleta, que de hecho, aunque ya lo haya adelantado José Luis, me gustaría informaros a todos los participantes e informaros así a todo el sector, que este año hemos hecho un enorme esfuerzo, sobre todo los asociados de AMBE, pero también nuestros proveedores de datos, Sportpanel, para tener el informe en el primer cuatrimestre del año. Así que me aventuro a deciros que a finales de marzo o como muy tarde la primera semana de abril podremos tener un evento en el que haremos públicos los datos, ¿no?, del sector del año 2021. Bueno, recordaros que seguiremos organizando los encuentros del sector, abordando temas claves, al igual que hicimos el año pasado. Y que, bueno, que de nuevo daros las gracias a todos, especialmente a los que habéis participado hoy, a los panelistas, a nuestros asociados y aliados que hacen posible, ¿no?, que AMBE trabaje en defensa de los intereses comunes, de lo que, por así decirlo, de lo que nos une como industria, y agradeceros muchísimo vuestra participación. Nos vemos en la próxima oportunidad y ya, porque me vais a preguntar, tendremos el vídeo publicado en YouTube del encuentro por si queréis, si solo os habéis perdido alguna parte, y también un resumen en nuestra web. Muchísimas gracias ya por 2022, que siendo optimista creo que va a ser un año de enormes logros para el sector de la bicicleta en España. Un saludo y muchísimas gracias. Gracias. Muchas Gracias a todos. gracias.